Vamos a entrar en el tema que nos compete, el temor de Dios. Estuvimos la semana pasada aquí reunidos tratando de definir y de hablar de la importancia de tocar un tema como este. Estuvimos hablando de que este tema es importante porque para Dios es importante, ya que la Biblia completa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llena de pasajes que hablan de temerle a Dios. Y por eso es importante. También que era importante porque a través de la historia de la iglesia, desde los inicios hasta los años del avivamiento, gran avivamiento, todas las etapas de la iglesia en su historia, hombres y mujeres de Dios habían sido reconocidos como temerosos de Dios o escribían, predicaban, enseñaban acerca del temor de Dios. Por tanto, eso es una razón por la cual este tema es importante. Y también este tema es importante porque a pesar de que para Dios es importante, en la historia se ha notado que es importante, la iglesia de hoy no muestra con sus vidas de que el temor de Dios es algo central. Entonces es importante hablar de ello. Entonces estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Estuvimos viendo también definiciones del temor de Dios. Estuvimos viendo que en la Biblia se usan palabras que significan, por un lado, terror, pavor, miedo. Eso era parte del temor de Dios. Y también vimos por el otro lado ese significado de reverencia, de veneración, de respeto y asombro ante la persona de Dios. Y cómo en el temor de Dios se amalgaman esas dos cosas y un solo significado resulta en lo que es la actitud o el sentir de temer a Dios. Entonces, esa es una manera de resumen lo que vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a tocar un tema que mencionamos brevemente y es el temor servil y el temor filial. Aquí está una vez más la agenda y la quise traer de nuevo con los temas porque cometí el error la semana pasada de creer que íbamos a estar reunidos 10 semanas y la realidad es que nos cortaron 2. Así que tuve que reducir los temas a 8. Entonces, aquí está la nueva agenda. Y en el día de hoy ajusté también un poco el tema para tocar lo que es el temor de un esclavo, como si nos relacionáramos con Dios como si Él fuera un amo tirano y nosotros esclavos, o el temor filial, que es el temor de un padre que un hijo tiene para con un padre. Entonces, vamos a estar viendo ese tema en el día de hoy. Vamos a estar preguntándonos si estamos teniendo un temor a Dios que es servil, de esclavo, o un temor filial, de hijo. Y para esto voy a poner aquí esta imagen. ¿Ustedes saben quién es ese? Vocéme el nombre. Quien vio una película llamada Las Crónicas de Narnia, saben que este personaje es llamado Aslan en la película. Es un león que C.S. Lewis, el autor del libro, quiere representar a Jesús a través de este león. Y este león es impresionante cuando uno ve la película, pero en un momento de la primera parte de la película y del libro, hay una conversación entre una niña, ¿verdad?, llamada Susan, y una familia de castores, donde le hablan de Aslan. Pero allí, para poder describir a este Aslan, tienen que decirle cómo es él, es un león. Entonces la niña tiene algunas preguntas acerca de este león. Entonces, esta es la conversación que se encuentra en el libro. Dice la señora Castor: Aslan es un león, el gran león. Y Susan dice: oh, pensé que era un hombre. Y es seguro, porque delante de un león debería sentirme un poco nerviosa. La señora Castor responde: así será, querida, no lo dudes. Si existiera alguien que se presentara delante de Aslan sin que sus rodillas tiemblen, ese debe ser más valiente que la mayoría o simplemente un tonto. Susan dice: entonces, ¿él no es seguro? Seguro, dice el señor Castor. ¿Quién dijo nada acerca de estar seguro? Claro que no es seguro, pero él es bueno y él es rey.
Este personaje, definitivamente por quien él es, un león, no es seguro estar cerca de él sin tener cuidado. Pero el señor Castor aclara de que además de que no es seguro, él es bueno y él es el rey. Por tanto, hay una cercanía y amistad que sí se puede tener con él y una relación. Este es el Dios también de la Biblia. Es un Dios descrito como temible, es un Dios descrito como fuego consumidor, que nos alerta de estar caminando correctamente delante de Él, porque Él no toma el pecado a la ligera. Pero por el otro lado, Él es bueno, abundantemente bueno. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esa bondad a través de Jesús, ¿verdad? A través de haber sido rescatados por Él, a pesar de nuestra condición de pecador y rebelde. Entonces, necesitamos tener en nuestras mentes estas dos verdades, ¿verdad? Que Él es temible, pero que Él es bueno, para entender el temor de Dios y para practicarlo. Si no lo entendemos, nos vamos a ir de un lado para el otro y vamos a cometer errores. Deuteronomio lo pone de esta forma y me gusta mucho cómo este pasaje habla del temor o del Dios temible, pero que podemos estar cerca de Él. Dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas. Por un lado, este es un Dios temible, descrito en la Biblia. Y si usted pone a buscar pasajes donde aparezca temible, todo se refiere a Dios y sus obras. Y aquí en esta primera parte estamos viendo cómo Moisés le habla a su pueblo diciéndole, debes temerle, debes tener temor ante este nombre glorioso y temible, valga la redundancia o la repetición, porque si no, habrán consecuencias. Él también es temible, como vemos en Nehemías. Dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías, ¿verdad? Dirigiendo la reconstrucción del muro. Y allí velaban de noche, guardaban todo el trabajo que se hacía. Y en una ocasión estas personas que trabajaban con él tenían miedo de lo que le iban a hacer los enemigos. Pero él aclara, veo que están temerosos, pero no tengan miedo porque Dios, el Señor, es grande y temible. ¡Wow! Él es temible. Por tanto, no tengan miedo, porque Él está de parte suya. O sea que quienes deben tener miedo son aquellos que son sus enemigos. Pero además de que Él es un Dios temible, la Biblia nos muestra abundantemente de que Él es un Dios bueno. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él confía, que en Él se refugia, perdón. Esta palabra aquí es probad, ¿verdad? Y es gustad. Y es como si fuera tomando un plato de comida. Prueba que Dios es bueno. Eso es algo que tiene evidencia clara. Por tanto, pruébalo. Y Él es bueno porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De quién está en lo alto? Bueno, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es bueno y Él es temible. Y el balance entre esas dos cosas, Jerry Bridges lo pone de esta forma. Tememos a Dios no solo por su ardiente esplendor y absoluta pureza, sino también por su gracia y misericordia hacia nosotros. O sea, el temor de Dios tiene sus raíces en su pureza absoluta, su santidad, su santidad y justicia y todo lo que Él es, que a veces me ponen a temblar porque yo soy un pecador y puedo morir al acercarme a este Dios así, pero también tiene sus raíces en su gracia y su misericordia hacia nosotros. Y esas
cualidades y atributos de Dios se unen para impartir en mi corazón y en mi vida un caminar que es recto, por temor a Él. Ahora vamos a entrar un poco entonces en lo que sería una reacción ante yo solamente conocer que Dios es temible, que Dios es santo, santo, santo y justo. Y yo solamente me quedo pensando acerca de este Dios de esta forma. Y este temor se convierte en un temor servil, como lo hemos llamado, un temor de esclavo. Un esclavo, no como lo menciona muchas veces la Biblia, de que somos dulos o siervos o esclavos en amor de Dios, sino un esclavo de los siglos de la era de la esclavitud, ¿verdad? Aquellos que tenían amos abusadores, que andaban encadenados, que recibían castigo cuando no hacían lo correcto. Bueno, en la parábola de los talentos, nosotros encontramos un ejemplo que nos muestra este temor servil. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Este fue al único que le dieron un talento. Su reacción fue esconderlo, pero las razones que él da es que este amo, este señor, era un hombre duro. Y como yo conozco que eres así, yo tenía miedo, y aún tengo miedo, yo mejor lo que hice fue esconderlo para que nada le pasara a eso, y así yo no obtener una consecuencia negativa. Esta relación no se compara a los anteriores que ustedes conocen de esta parábola, que utilizaron los 5 talentos y lo invirtieron y fueron multiplicados esos talentos, y el Dios, o mejor dicho, el Señor de esta parábola, los premia por esa confianza. Pero a este hombre que consideraba al amo duro y digno de miedo, la consecuencia es que aún el propio talento que tenía le fue quitado. Entonces vemos aquí un ejemplo claro de lo que es temer a Dios de la forma equivocada. A Dios como aquel que solamente está pendiente de mis actos para juzgarme, para condenarme. John Bunyan, aquel escritor famoso de, ¿cómo se llama el libro? El progreso del peregrino. Escribió mucho acerca del temor de Dios y les quiero motivar a que si usted tiene oportunidad de buscar en internet un documento que se llama Tratado del Temor de Dios, escrito por él, va a ser alimentada y nutrida su alma con el temor de Dios. Es increíble cómo años atrás este hombre tenía un conocimiento bíblico, porque está lleno este documento de palabra de Dios acerca de lo que era el temor de Dios. Y él hablaba de este temor servil o de esclavo. Dice, hay un temor a Dios que hace al hombre apartarse de él. Hablo ahora de aquella persona que al ser consciente de su pecado y de la justicia de Dios, huye de Dios provocado por un miedo impío y servil. Esta persona se da cuenta de que él es pecador. Se da cuenta de que Dios es justo, está lleno de justicia y que juzga. Pero en lugar de arrepentirse y decir, Señor, perdóname, me confieso delante de ti y te pido que me des una oportunidad. No, esta persona huye de Dios provocado por el miedo de la consecuencia. Eso es temor servil. Y nosotros encontramos en la Biblia mucho de ese temor servil. Y teníamos la semana pasada el ejemplo de Adán, ¿verdad? Y Eva, que cuando oyeron a Dios buscándolas después de haber pecado, ellos se escondieron. Y me imagino, porque yo he estado allí, me imagino recordando la palabra de Dios. Yo te dije que si comías de este árbol, ciertamente morirías. Y se escondieron y se dieron cuenta, ¿verdad?, de lo vergonzoso que era estar delante de Dios desnudos. Pero hay otro pasaje, otro momento en la historia ya del pueblo de Israel, cuando ellos estaban allí delante del monte Sinaí,
donde Moisés subió para obtener de parte de Dios la ley, los mandamientos. Y estos se reunieron allí y ustedes al leer este pasaje donde describe ese momento, allí habían truenos, relámpagos, todo se llenó de humo y nadie se podía acercar al monte porque Dios estaba allí. Y la reacción o la forma en que ellos se expresaron en este momento entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Conocían de que Dios se había manifestado de esta forma y la reacción ante un Dios como este era, no, Moisés, mejor a través de ti, por favor. Si Dios se nos acerca y habla directamente con nosotros, nos moriremos. Wow. El verso anterior dice, y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. El temor servir, el temor a Dios equivocado, es aquel que nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a Él. Es aquel que nos hace escondernos. Es aquel que produce en nosotros no un arrepentimiento y volver a Cristo y a la cruz, sino un apartamiento, un alejamiento de buscar a Dios y estar cerca de Él. Eso es un temor equivocado y eso es un temor servil. En la Biblia este temor se usa para describir la condición que se encuentra un pecador no perdonado, viviendo en contra de Dios. Esa es la condición o el temor que tiene una persona así. ¿Cuáles son las características de un temor servil o de esclavo? Bueno, aquí vemos algunas. Dice, esta persona ve a Dios con miedo a sus juicios y a su carácter santo y justo. Su obediencia y servicio a este Dios es por temor a las consecuencias que vendrán. Esa es su motivación. ¡Wow! ¿Te imaginas? Estoy aquí, busco a Dios porque tengo miedo de lo que viene en mi vida o incluso en la condenación. Este temor no nos lleva a ser fructíferos en el Señor, sino que nos mueve a esconder nuestros talentos en tierra, como el ejemplo de la palabra. O sea, no puedo ni siquiera ser fructífero porque tengo temor de servir a este Dios que es santo, santo, santo y sé que voy a fallarle. Por tanto, no voy a servirle como Él quiere. Y también otra característica es que busca evitar el castigo que viene al pecar contra Dios en lugar de evitar el castigo que ofende al Dios a quien amo. ¿Se entiende esa diferencia allí? Esta persona busca evitar el pecar contra Dios por temor al castigo. Ay, yo no voy a pecar porque yo sé que me va a ir mal. Yo sé que las consecuencias van a ser serias. Entonces es un temor ante lo que viene. En lugar de evitar el pecado que ofende a un Dios que amo. Es muy diferente. Y eso es el temor servil. En la Biblia se nos habla en Santiago, capítulo 2, 19, acerca de los demonios que creen y tiemblan. ¿Han oído ese pasaje, sí o no? Ellos creen, pero tiemblan. Y este es un excelente ejemplo de un temor servil, porque no produce lo que debiera producir el temor de Dios genuino. Ellos creen, todo va bien. Ellos tiemblan, todo va bien, porque hay que temblar delante de un Dios así. Pero no se arrepienten, ni hacen lo correcto. Entonces, este tipo de temor es el temor que tienen aquellos que están en contra de Dios y su pecado los aleja de Él. El contexto del pasaje de Santiago 2:19 es la fe y las obras. Eso es coherente. Si yo tengo fe, entonces tengo obras. Los demonios tienen fe, parece, porque creen, pero su única obra es temblar y no hacer nada. Pero el temor de Dios genuino produce, ¿verdad?, fe y obras que están relacionadas a esa fe y a ese Dios. Entonces, allí tenemos lo que es un ejemplo de un temor servil también. La última inmortal manifestación del temor de Dios, del temor servil, es huir. Esconderme, escaparme y apartarme de todo lo que se relaciona al Dios de la Biblia.
Lo que yo le voy a mostrar ahora es algo que yo lo he experimentado en mi vida, comenzando. Y me he dado cuenta por su Espíritu Santo y he vuelto hacia atrás. Pero tal vez usted lo ha visto en su vida o lo ha visto en otros y puede parar antes de que siga más para abajo. Primero, como que este temor, ¿verdad?, me hace huir y apartarme de Dios. Yo comienzo a dejar de orar y comienzo a apagar mi tiempo de oración por temor a enfrentar y confrontar mi pecado antes de Dios. ¿Y qué le voy a decir de Dios? Lo mismo. Y entonces comienzo a dejar de orar porque este Dios no va a tener paciencia conmigo otra vez. Evidentemente, comienzo entonces también a evitar leer la Biblia. Cada vez que voy a abrir un pasaje me va a hablar de mi pecado, me va a mostrar que yo tengo que hacer esto y yo sé que no lo he hecho y no lo voy a hacer. Entonces comienza mi vida a practicar lo que es un apartamiento de la lectura, la devoción que se encuentra a través de la palabra de Dios. Y sigue la escalera bajando y entonces ya me alejo también de aquellos que tienen alguna autoridad de mi vida o velan por mí y ya no quiero hablar con los líderes o con aquellos de mi grupo, ¿verdad?, que están siempre pendientes de mí. Entonces salgo por otro lado porque sé que me van a preguntar cómo estoy y debo decirles la verdad de mi condición, eso me avergüenza. O tal vez le tengo que mentir y eso también es pecado, entonces mejor los evito. Evito también a los hermanos en general de la iglesia. Y ya no quiero pasar mucho tiempo con ellos, en mi grupo pequeño, en el ministerio, porque todos parecen a veces tan santos y aparentan estar tan bien que es mejor salir un poco y apartarme y salir rápido de ese lugar, porque ¿qué? Yo no soy así. Y allí vamos bajando y bajando, ¿verdad? Que llega al punto, ¿verdad?, de que yo mejor no voy a la iglesia. Yo no vuelvo, dejo de ser ya un hipócrita y de estar ahí, yendo todos los domingos, yendo a todas las reuniones, ya no soy hipócrita. Y me voy lejos y vivo mi vida libre de este Dios tirano y estos cristianos legalistas. Sí, porque al inicio no era así, pero ya son cristianos legalistas, estas iglesias llenas de hipócritas. Y me voy lo más lejos de Dios posible y de todo lo que se refiere a Él. Y sigue la escalera bajando, bajando. Y ya no tengo a Dios en ningún lugar, porque comenzó con un temor mal fundado. Esta es una escalera descendiente de un temor servil. Cuando dejo que esa escalera siga su curso y no vuelvo a los pasajes de la Biblia que me muestran un Dios bueno, bondadoso, aquella parábola del hijo pródigo que me muestra este padre que acepta a este hijo todo sucio y que avergonzó a su padre, y me olvido de todo el sacrificio de Jesucristo por amor al pecador, entonces sigo bajando la escalera y vivo en un temor servil. La pregunta es, ¿qué causa vivir en un temor así? Un temor que no es de Dios, sino un temor de esclavo. Las causas son claras y es un incorrecto entendimiento de quién es Dios. Primero, por un lado, Dios lo veo en la Biblia y los pasajes que me resaltan son solamente de aquel Dios castigador, enjuiciador. Y tengo un concepto de Dios borroso y mal formado en mi mente. También tengo un incorrecto entendimiento de la obra completada por Dios en Cristo Jesús. A veces entiendo, sí, es bueno lo que hizo Cristo, pero no fue suficiente. Yo tengo que hacer más. Tengo que dar a los pobres, tengo que ayudar de alguna forma, tengo que poner de mis méritos. Y entonces eso se convierte en una carga grandísima. Entonces hay un incorrecto entendimiento de la obra completada por Dios en Cristo. Y por último, un incorrecto entendimiento de la obra que Dios continúa haciendo ahora mismo en los suyos. O sea, no solamente lo que Dios hizo en el pasado a través de Cristo Jesús, sino lo que hace ahora en los hijos de Dios, santificándonos, moldeándonos a la imagen de Jesucristo.
Y olvidamos de que ese es un proceso que estamos ahora en ese moldeamiento, en esos dedos de Dios dándonos forma, llevándonos a que sí, tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo, tienes que volver de nuevo a hacer las cosas que hacías antes, como dice Apocalipsis respecto al primer amor, arrepentirte. Y entonces olvido todas esas cosas de que Dios está actuando incluso hoy en mi vida. Entonces una relación así es una relación con Dios basada en el miedo y el terror, que no tiene un fruto digno de arrepentimiento y de honra al Señor, sino totalmente de vivir una vida cristiana apagada, hermanos. ¡Wow! Yo lo digo de esta forma, digo ese wow, no porque simplemente lo he visto en otros, yo lo he visto en mí. He caído en ese círculo vicioso de simplemente hacer lo mismo todos los días y volver a este Dios y presentarme delante de Él otra vez con lo mismo. Hasta que Cristo no interrumpe esa escalera y la rompe y me hace ver, espérate, recuerda lo que he hecho y recuerda lo que estoy haciendo por ti. Recuerda quién es tu Dios. Es allí donde se entiende correctamente el verso famoso, glorioso, que se encuentra en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, yo le pondría temor servil, sino que el perfecto amor echa fuera ese temor servil. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es ese amor perfecto en Cristo Jesús que rompe ese temor inadecuado que yo vivo. Y Dios no quiere que mi vida, mi relación con Él esté basada en un miedo, sino en el amor perfecto de Él que cubre todos los miedos. Joel, pero estábamos hablando de que Dios es digno y temible y digno de tenerle miedo. Sí, amado hermano, claro que sí, por lo que Él es, yo tengo que temblar. Pero por lo que Él es y hizo, también puedo decirle, papá, perdóname. ¿Me aceptas en el nombre de Jesús? Amén. Sí, Él lo hará. Porque Él lo promete en su palabra. Si no entendemos adecuadamente la gracia de Dios para con nosotros y la aceptación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, podemos caer y vamos a caer en este tipo de temor. Una relación con Dios basada en miedo. Voy a ir de nuevo al momento de Israel en el Sinaí. Siguiente verso. Moisés aclara los temores. No tengan miedo. Dice, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros, para que no pequéis. Ok. Ahora estoy entendiendo lo que Dios quiere a través de su manifestación y de su carácter. No es que yo tenga miedo a decir, me voy a morir, Moisés, mejor habla tú. No, Moisés aclara aquí, no tengas ese miedo. Ese temor es servil y esclavo. Lo que Dios quiere es poner a prueba, cuando ves la manifestación de su carácter, cuando ves en la Biblia lo que Él es, cuando ves a tu alrededor cómo Él ha tratado contigo, lo que Él está es probando tu vida para que tengas su temor y Él permanezca y que no pequéis. Wow, ese es el fruto del temor genuino. Cuando llega a mi vida ya yo no quiero pecado. Cuando llega a mi vida quiero evitar no a Dios sino al pecado que está en contra de Dios. Y a través de Moisés entonces este pueblo estaba conociendo a este Dios y una forma correcta de relacionarse con Él. Si Moisés, Dios a través de Moisés, lo hubiera dejado ahí, sí, ténganle miedo, apártense, se van a morir. Entonces la relación con Dios hubiera sido de un amo tirano, ¿verdad? Pero esta aclaración es importante. ¿Cuáles son las características entonces de un amor filial, un amor de hijo? Primero, es como un niño que ama a su padre, bueno, pero le respeta por su dignidad. Y lo hablamos esto la semana pasada, ¿verdad? Es este niño, ¿verdad? Que puede acercarse a su padre, subirse a sus piernas, jugar con él, pero tiene respeto para no ofenderle. Disfruta de la presencia de su padre y por esto le adora.
Yo estoy delante de ti, Señor, y me gozo porque yo conozco las intenciones y motivaciones de tu corazón y me has demostrado a través de los años en mi vida que tú eres un Padre bueno y por eso te adoro. Cree que Dios puede hacer todas las cosas porque cree en todos sus atributos. No solo en unos, sino en todos sus atributos. Por tanto, Él es poderoso para cambiarme a mí también y sostenerme hasta el final. Es esta conciencia, ¿verdad?, que le mueve a adorarle, a amarle, a reverenciarle y no a esconderse. Es estar consciente de que es este tipo de Padre que no me lleva a mí a huir, sino a acercarme. Por eso la Biblia frecuentemente nos habla, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué Dios es este? Un Dios que puede decir claramente, mira, tú no eres digno, no puedes estar ni siquiera cerca de mí por cómo yo soy. Él dice, si te acercas, yo me acerco. Wow. Este es el verdadero temor de Dios. Es un temor reverente que solo está dirigido hacia Dios porque le conoce, porque le ama. Entonces, hablando un poco acerca de este temor, Chris Pollette en su libro The Two Fears, o Los Dos Miedos, dice, el temor santo, es lo que llamamos aquí en este curso, el temor filial, reconoce el poder asombroso que Dios tiene sobre nosotros, pero ese reconocimiento está informado por el conocimiento de que somos hijos amados, sus hijos amados. El temor santo gobierna sobre todos los demás temores y nos envía corriendo hacia el Señor como nuestra única esperanza. ¡Wow! Ese temor, en lugar de apartarnos, nos empuja, corre hacia Dios, vuelve hacia Él, ese es tu Padre amado. Puedes subirte simbólicamente en sus piernas y decirle a sus oídos, Señor, he fallado, pero sé que me amas porque lo has demostrado al enviar a Cristo en la cruz. Juan Calvino también lo describía de esta forma. La verdadera piedad es experimentar un gran asombro, amor reverencial, adoración sincera, confianza infantil, sumisión devota, tierna piedad y profundo gozo cuando comienzas a entender quién es realmente Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. La verdadera piedad, el verdadero temor a Dios, la verdadera relación con Dios a través de Jesús muestra todo este conjunto de actitudes. Un amor reverencial, una adoración sincera, una confianza que es infantil, como la describe la palabra de Dios, una sumisión devota, tierna piedad y profundo gozo. Ese es el temor que Dios anhela de nosotros. Isaías capítulo 11, del 1 al 3, nos habla del temor ahora que Jesucristo tiene hacia su Padre. Y ese es el temor que tú y yo queremos tener, porque queremos imitarle en todo. Isaías dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Jesucristo, en la relación, ¿verdad?, trinitaria que Él tiene con su Padre, muestra este temor genuino. Y el resultado en Jesucristo es deleite, hermanos. Se deleitará en el temor del Señor. Y por eso a veces nos encontramos contradictorios, ¿verdad? Hablar de temor, pero a la vez de gozo que produce ese temor. Pero es lo que Cristo modela con su vida. Entonces, ¿quieres ver a alguien que teme a Dios? Bueno, ve a Jesucristo. Ve su vida. Ve los momentos en que Él reacciona, ora, pide, interactúa con los hombres y con su Padre. Y eso es temor a Dios. Si nosotros entonces anhelamos ser como Jesús, que es como se describiría un cristiano,
entonces el temor de Dios debiera ser nuestro deleite, como para Jesús lo es. Entonces, cuando ores, y yo espero que esa es la única tarea que tenemos en estos cursos, ora durante la semana para que Dios aumente el temor de Dios, de Él. Pero cuando oremos, pidámoslos de esa forma, hermanos. Pidámoslo como Jesucristo lo vivía. Señor, ayúdame a deleitarme mientras te temo. A cuando me restrinjo del pecado, a pesar de que mi carne quiere, que tu Espíritu Santo traiga un poder en mi vida, una convicción tan grande que haya un deleite interno. Estoy obedeciendo a mi Dios, a quien amo y quien me ama. Sí, yo cerré esa puerta, pero yo sé que Él promete algo mejor que lo que se ofrece en esa puerta. Ese es el deleite que hay en temer a Dios. Ese es el gozo de agradar al único que es digno de agradar de verdad. Por eso en los pasajes y citas que leíamos anteriormente, se hablaba de que si llevo un camino, una forma de vivir que no tiene temor a Dios, ese es el peor de mis errores y mis fracasos. Pero el caminar en el favor de Dios, en su temor, es la mayor de mis bendiciones. Que así sea en nuestras vidas y pidamos por eso. Pidamos continuamente. Pidamos al Señor, Padre, yo quiero que realmente temerte se convierta en mi mayor bendición. Que cada día cuando se termine el día y ore, pueda traer a mi mente los momentos en que tú me ayudaste a temerte y pueda decir, gracias Señor. Por tu gracia sí, es verdad, porque yo solo no puedo. Pero ese es mi mayor gozo. Mi mayor gozo no es que me aplauda el hombre. Mi mayor gozo no es que obtenga un buen salario. Que mis hijos se comporten bien. Que mi esposa sea sumisa o mi esposo sea amoroso. Mi mayor gozo fue que te temí. Que me deleité en tu persona y pude temerte. Cuando comenzamos este curso, ¿verdad? Hablábamos de que yo era uno de los que necesitaba más acerca de esto. Y cuando digo cada una de estas palabras, sinceramente, yo me estoy confrontando a mí mismo. Porque en diversos niveles de nuestra vida, nosotros necesitamos temer a Dios. Áreas de nuestra vida necesitan reconocer, ven acá, y es que tú no estás considerando que Dios está ahí contigo y se supone que eres tu Señor y que tú lo amas. ¿Y qué ha pasado? Entonces es necesario humillarnos delante de Él y pedirle ayuda.